¿Qué hace a Santiago ser como es? En cada episodio nos permitimos reflexionar sobre la vida en nuestra capital, desentrañar fascinantes historias que esconden sus barrios y también viajar en el tiempo para descubrir el pasado que residen en sus edificios. Si te apasiona explorar las capas de esta ciudad, acompáñame en este viaje aquí en el podcast de Vane por Santiago. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Vane por Santiago. Hoy día continuamos hablando de Vicuña Maquena, el influencer del siglo XIX. Me van a perdonar porque tengo la garganta un poco mal, porque es invierno y el cambio de temperatura me afecta mucho. Pero vamos a darlo todo igual en el podcast porque así somos. Y bueno, partiendo con que en la vez anterior hablamos un poco de sus proyectos, que eran como los brand pillars, eran sus pilares, digamos, de temáticos. Y voy a seguir un poco hablando de esos proyectos, haciendo el paralelo como si hubiese sido contenido promocionado de Vicuña Maquena. Y es que cuando él estuvo en la Intendencia de Santiago, y lo dijimos en el capítulo anterior, fue como el laboratorio donde Vicuña Maquena dijo: hago todo lo que tengo en mente, y plasmó y materializó también las ideas que tenía sobre progreso y urbanismo. Y ahí estos proyectos se convirtieron igual como en productos tangibles que comunicaban su visión. Entonces vamos a hablar de uno de los más importantes, que es la transformación de Santiago. Entonces primero les recuerdo que si están escuchando recién este capítulo, les recomiendo que vayan al anterior, porque ahí estoy contando un poco cómo Vicuña Maquena llega a ser este influencer del siglo XIX. Y seguimos contando de la transformación de Santiago, porque en 1872 él dice como: ya, basta, tenemos que pasar esta ciudad de este pasado colonial y antiguo y todo a tener aspiraciones más modernas. Ese era como lo que quería Vicuña Maquena al asumir la intendencia. Y que, por cierto, como digo en el capítulo anterior, lo agarraron así como: tú tenés popularidad y te metís para subirme la popularidad a mí. Era como bueno, y ahí él pudo llevar a cabo sus ideas, porque al final vio que Santiago era una ciudad que estaba creciendo. De hecho, la población se había duplicado por la migración del campo a la ciudad, entonces como que este fenómeno era bastante obvio lo que iba a pasar. Tenía que crecer y alguien tenía que hacerse cargo de este crecimiento. También estaba pasando en otras ciudades latinoamericanas, así que... Y obvio que esto generaba una tensión entre los que eran más conservadores, que querían tener aún esta impronta física, social de este pasado colonial. Igual somos un país latinoamericano, siempre con la culpa católica, entonces como que el hecho de incorporarse a estos cánones modernos no era tan bien recibido. Entonces habían igual divisiones sociales, divisiones espaciales, la dicotomía que yo creo que aún se da, es muy divertido que aún se dé, pero estaba entre como el tema de la ciudad propia, como ya algo moderno, algo nuevo. Por ejemplo, el centro histórico y los alrededores, que estaban habitados por la élite chilena, pero también se estaba expandiendo a las periferias, que me da risa porque la gente piensa que las periferias no existían, como que todo estuvo ya listo, tenemos toda la región metropolitana armada. Pero no era así, porque las periferias estaban súper cerca. Ahora para nosotros las periferias de ese tiempo son como el centro, pero en ese tiempo igual estaban los sectores populares que recién estaban llegando, era precario, no había como una especie de desarrollo urbano. Entonces, y la forma como estaba armada la ciudad del tipo colonial se veía más desbordada, guiño guiño, por este crecimiento. Entonces, por los nuevos barrios, las nuevas dinámicas, estaba complicado. Doy todo este contexto porque igual es importante entender que la infraestructura y los servicios básicos no eran iguales para todos. La élite podía tener acceso a más cosas. Ahora, seamos honestos, vivir en una época sin baño, sin poder tirar la cadena, siempre va a ser terrible. Pero había gente que tenía más posibilidades. Pero se estaba modernizando, no sé, la pavimentación, el alumbrado a gas, las primeras redes de agua potable, como que... Hay que dejar claro, porque algunas personas no entienden que, por ejemplo, cuando se funda Santiago en 1541 no había agua potable, así como la llave que tenemos ahora. No había este desarrollo
que hay o que hubo años después, habían graves problemas de salubridad, por mucho que los españoles hubiesen desarrollado todo en el centro, que tampoco era tan desarrollado, estamos hablando del siglo XIX. Las condiciones sanitarias siempre fueron deficientes en gran parte de la ciudad. Entonces, en todo este contexto, en esta ciudad llena de contrastes, había potencial para decir como, oye, ya transformemos esto, veámoslo como una oportunidad, como un buen desafío de crecimiento urbano, démosle. Y ahí sale Vicuña Maquena con este proyecto. Su objetivo era convertir la capital chilena en el París de América. Por supuesto que estas eran las aspiraciones de las élites latinoamericanas que querían emular los modelos urbanos europeos. Y sabes que en el fondo está bien, tampoco tenemos que vivir en la cochina siempre. Como ya, hay que avanzar, hay que progresar. Como que los conservadores eran como, no podemos cambiar y todo. Siempre los conservadores están con el tema de no cambiar y los cambios son buenos. Además que es lo único que estamos de acuerdo y es lo único que tenemos certeza es que todo cambia. ¿Me puse profunda? Sí. ¿Y cuál era esta propuesta tan terrible que generaba resistencia? Era intervenciones en la vialidad, en el higiene, en el ornato, salud y educación, buscando una remodelación integral de la ciudad. O sea, la idea no era gastar todo en poner árboles bonitos, la idea era como mejorar de una manera integral la ciudad. Ahora, yo entiendo que podría un poco generar resistencia a este discurso porque el concepto era civilizar Santiago y contraponía, y por eso yo creo que les molestaba, si a nadie le gusta que los llamen bárbaros, pero contraponía la modernidad europea con el supuesto atraso colonial y la barbarie asociada a los sectores populares. Entonces igual, ya, sí, era un poco duro con sus palabras, también tenemos que asumirlo, porque él asumía a Santiago como una ciudad doble, dividida social y moralmente. Era una ciudad enferma para él, que requería una regeneración. Entonces, si nos ponemos a pensar y si nos posicionamos en esta visión, obviamente no era un proceso neutro esta modernización, era imponer un nuevo orden que podía ser positivo, sí, ayudar, sí, pero igual estaba basado en estos valores burgueses y europeos que querían imponer, que en el fondo igual era un poco control social y segregación de las clases populares, como que recibían las migajas, ya que estamos en este meme de las palomas y las migajas, sí. Ustedes deben pensar que yo soy súper profunda, pero igual sí. Hay algunas influencias intelectuales que le dieron a Vicuña Maquena esta idea de cambiar Santiago. Que por cierto, yo estoy totalmente de acuerdo con esta transformación urbana. Díganme lo que quieran. Primero, la transformación de París bajo la dirección del barón Haussmann fue una de las inspiraciones más directas de Vicuña Maquena. O sea, los viajes de Vicuña Maquena a Europa en verdad le permitieron observar todo de primera mano. Los bulevares, la creación de parques que eran gigantescos, la estética. Entonces este modelo de intervención a gran escala como que dijo, bueno, si lo pueden hacer allá, porque nosotros no podemos hacerlo, ya voy. El higienismo, que era una corriente de pensamiento dominante en el siglo XIX, que enfatizaba la relación entre el medio ambiente urbano, la salud pública y la moral social. O sea, imagínense el pensamiento avanzado para la época. Como que con la limpieza, la circulación del aire, como no sé, el feng shui de la época, digamos, el agua potable, la creación de espacios verdes. Esto era como fundamental para que la gente se sintiera bien. Para los higienistas era sanear la ciudad, porque por supuesto esto no solo prevenía enfermedades, sino que también combatía lo que ellos decían como los temas de la marginalidad y promovían el orden, la moralidad. O sea, si en el fondo querían hamburguesar a la gente. Ahora, Vicuña Maquena realmente era un soñador porque esto igual era como una visión que él tenía, que escribía y todo, pero no había como un plan maestro, técnico, preciso, así como desde el principio. Lo fue haciendo a pulso igual. Entonces voy a recapitular un poco cómo encuentra la ciudad Vicuña Maquena. Tenía la infraestructura desigual, es decir, se empezaban a armar estas mansiones estilo europeo, se empezaban a eliminar estas casonas coloniales. La migración campo-ciudad también tenía la fuerte presión sobre la vivienda popular, con los conventillos, que antiguas casonas se subdividieron en numerosas habitaciones mínimas, o sea, hacinamiento, falta de servicios básicos. El transporte también era un tema porque los tranvías de tracción animal, recorrían las calles y el tema era que igual los suburbios no tenían transporte adecuado. Igual él vio la oportunidad en las líneas ferroviarias, que ese es uno de sus proyectos también, la cintura de hierro. El alumbrado público también era un indicador de desigualdad,
porque en el fondo el gas se centraba en el área central, entonces los barrios periféricos tampoco había mucha iluminación, o era iluminación a parafina, era insegura, era el símbolo del atraso colonial. Y a diferencia de lo que algunos me dijeron en unos videos anteriores cuando hablé de la iglesia de Santa Ana, es que el suministro de agua potable era bastante precario para la mayoría. Había una que otra cañería que traía agua desde la quebrada de Ramón, pero gran parte de la población, especialmente en la periferia, que no estoy hablando de la periferia así como llegando a la costa, estoy hablando de una periferia como muy del centro, dependía de acequias que recorrían la ciudad y no era un tema. Entonces obviamente igual empezaron a promover estas ideas como de ya tenemos que ordenar la casa, si ya basta, ya la tenemos que ordenarla. Así que la primera medida que se dio es que se tenía que enseñar higiene en las escuelas públicas. Por supuesto que la infraestructura sanitaria seguía siendo rudimentaria y la cuestión que en Chile siempre ha pasado es que la mentalidad no cambia. La mentalidad no asimilaba completamente la urgencia de que estuviera todo limpio. No se asumía. Y ya, yo puedo entender la gente que se tiende a confundir que había una segregación muy, muy marcada por esta estructura social jerarquizada y segregada de la élite criolla, que se enriqueció con la minería y el comercio, y buscaban diferenciarse, adoptar los modos de vida europeos, y en el fondo los afrancesados le decían. Y surgieron estos espacios de sociabilidad exclusivos para esta élite, como el Club de la Unión, el Club Hípico, el Parque Cousiño, que es el Parque O'Higgins actual. Ya, ok. Que por cierto, ese fue concebido como un parque público, pero se convirtió rápidamente en un lugar para la gente elegante. Ya, pero el punto de todo esto es que esto no fue así siempre, como que después en el siglo XX cambia, y como que la clase media y los sectores populares ya empiezan a tomar un poco más de control y también a empezar a desarrollar otro tipo de áreas, pero aquí estamos hablando de un siglo antes, así que yo creo que esa es como la confusión constante que hay. Y bueno, ¿qué es lo que hace en este París de América? Cosas icónicas como el Cerro Santa Lucía, que ahí esto fue una transformación increíble, porque realmente se hizo en 2 años, pero realmente es una de las obras más emblemáticas y perdurables de la gestión de Vicuña Maquena. Primero, era su gran sueño personal, o sea, era una piedra y lo convirtió en un espacio público con jardines que es hasta el día de hoy su obra maestra. En ese tiempo el cerro implicaba un obstáculo visual en la trama urbana, era súper feo, pero incorporó estos senderos, estas terrazas, jardines, plazas interiores, grutas artificiales, o sea, es precioso y se hizo con el estilo europeo. Hay una ermita que es el estilo que tiene estilo neogótico. O sea, en el lugar que se tenía que quedar Vicuña Maquena para siempre después de esta vida era ahí, su gran obra. Puso plata a su patrimonio personal para poder hermosear y modernizar esta cuestión. Y además se hizo con una rapidez increíble. Claro, cuando tenéis la plata podéis trabajar rápido también. Pero obvio que se recurrió al trabajo forzado de presidiarios. Eso es un aspecto bastante controversial que reveló el costo humano de esta transformación. Y el financiamiento, como les dije recientemente, una combinación de recursos que fueron colectas públicas organizadas por propio Vicuña Maquena, fondos del presupuesto municipal y también aportes del gobierno central, pero complementados con el patrimonio personal de Vicuña Maquena. O sea, realmente él llegó a hipotecar su hacienda en Santa Rosa para poder costear los trabajos. O sea, mínimo que le dieran un lugar donde caerse muerto, que era ahí, donde había puesto plata, digamos. ¿Se cuestionó en su tiempo el enorme gasto público? Por supuesto que sí. Habían otras necesidades sociales más importantes. ¿Se criticó su carácter elitista? También. Oh, ya, miren, de verdad que esto me da para un nuevo capítulo de Vicuña Maquena, porque tenemos el camino de cintura. El agua, la luz, el saneamiento, los servicios esenciales. Miren, yo no sé si voy a hacer un tercer capítulo porque ya he hablado bastante de esto, pero en el punto queda claro que Vicuña Maquena fue un influencer, llevó su idea y la desarrolló y lo dio todo. O sea, realmente lo dio todo, porque tiene muchas más obras en su calidad de intendente y en toda su carrera también política. Pavimentación, canalización, escuelas, orden público. Así que díganme, déjenme un comentario en las redes, no sé, pero
Este ha sido el podcast de Vane por Santiago. En el próximo capítulo vamos a hablar de otra cosa. Adiós. Una cosa que me faltó es que este legado, la transformación de Vicuña Maquena, perdura hasta el día de hoy. Incluso en los debates ciudadanos de hoy en día salen los temas como la gentrificación, la planificación de infraestructura, conservación del patrimonio, la calidad de vida urbana, y como que implícitamente siempre está ligada a Vicuña Maquena, al legado de Vicuña Maquena. Aún tenemos los mismos desafíos también, como el tema de la segregación socioespacial, la tensión entre el desarrollo económico y la equidad social. En realidad tampoco es que hayamos mejorado mucho, o sea, obvio que ha mejorado con el paso de los años, obviamente, pero los problemas persisten y eso es un espacio de debate muy grande. Así que esto no solo es un ejercicio de historia, la verdad es que el ver y escuchar la historia cuando ya estamos grandes nos sirve para comprender cuáles son las raíces de los desafíos y debates que aún enfrentamos el día de hoy. Ahora sí, esto es Vane por Santiago, vais. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo y te invitamos a seguir descubriendo las infinitas historias que Santiago nos tiene preparadas y para contar. Sígueme en las redes sociales de Vane por Santiago. Así, súper simple. Nos vemos en un próximo capítulo.